daños. Pensemos que en la actualidad el Código Civil y Comercial prevé las dos funciones de la responsabilidad civil, que serían la función preventiva y la función resarcitoria, y que a través de la información, lo que podemos hacer también, a través de esta advertencia, ya no el consejo que mencionábamos recién, sino a través de esta advertencia, estamos imponiéndole al proveedor que asuma este mecanismo de evitación de perjuicio. Si lo analizamos, este deber de información calificado como un deber de advertencia, y lo observamos desde el punto de vista del artículo 1710, que es el que establece el deber general de prevenir los daños, bueno, fíjense que ahí perfectamente podríamos exigirle al proveedor que cuide la seguridad de los productos y de los servicios, y también del ámbito en el cual plantea la relación de consumo con el consumidor. Bueno, la obligación de seguridad todos ya la conocemos, la derivamos de la buena fe, de la función integradora, que decíamos que en muchos casos era tácita, pero en el ámbito del derecho del consumidor fue considerada en forma expresa. Si el artículo 5 dice que las cosas y los servicios deben ser suministrados o prestados de modo tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud e integridad física de los consumidores o usuarios. Para esto siempre decimos condiciones previsibles normales de uso, porque sabemos que las cosas y los servicios están destinados a satisfacer determinadas necesidades de parte del consumidor. Entonces, bueno, estamos hablando que le vamos a imponer seguridad al proveedor en la medida en que ese bien o ese servicio sea utilizado en forma normal de uso, de forma previsible, conforme al uso que habitualmente se le da. Obviamente no podemos, bueno, iba a poner un ejemplo muy grotesco, pero bueno, por ejemplo, no podemos freír, porque sea aceite de auto recién comprado, no podemos destinarlo darle un uso comestible, para que más o menos quede claro a qué apunta la norma. Obviamente esto, en los casos concretos, puede plantear problemas mucho más difíciles de delimitar. Solamente era para que entendiéramos un poco el direccionamiento de la obligación de seguridad. Bueno, y el artículo 6 completa lo que establece el artículo 5, la protección de la seguridad, refiriéndose a las cosas y los servicios riesgosos. Así que fíjense que acá la cosa o el servicio, riesgoso o no, tiene que ser proporcionado en condiciones tiene que proporcionársele instrucciones o bien indicársele el modo normal de uso, no interesa que sea riesgoso o no, ¿sí? En ambos casos tenemos que, como proveedor, cumplir con este deber de seguridad. Bueno, fíjense que acá, cuando la cosa o el servicio es riesgoso, incluido, por ejemplo, el servicio de suministro de energía eléctrica, cuya utilidad pueda suponer un riesgo para la salud o integridad física de los consumidores y usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. Y acá fíjense que aparece como más marcadamente ese deber de advertencia del que estamos mencionando, pues dice que en tales casos deberá entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio, y brindarle un adecuado asesoramiento. Así que acá aparece, en esa parte que le he marcado como rojo, como más destacada, esta protección de la seguridad del consumidor que va a utilizar este servicio o este bien riesgoso, en donde, bueno, tenemos que indicar con la entrega de un manual acerca de cómo utilizarlo, cómo instalarlo, cómo mantenerlo y demás. Bueno, entonces, la doctrina, entre ellos Quaglia, fíjense que destaca en el artículo que después se los mando si quieren, que existe una íntima relación entre el deber de información y la seguridad, uno de los máximos exponentes que se configura en una aplicación específica del deber de información, un deber de información agravado, que es el llamado deber de advertencia. ¿Apunta a qué? A poner de relieve características del bien, del servicio, de las condiciones en las cuales ellos se comercializan, que puede tornarlo peligroso para el adquirente o los usuarios. Bueno, esto después lo van ustedes. ¿Quién debe advertir? Bueno, todo aquel que resulte oferente en el mercado, no solo el vendedor minorista, sino todo aquel que ha intervenido en la cadena de valor del producto de comercialización. ¿Y qué debe advertir? Bueno, el obligado debe poner a disposición del consumidor
no cualquier información, sino aquella necesaria y suficiente para llamarle la atención respecto a los riesgos que puede entrañar la comercialización de ese producto o servicio. Bueno, acuérdense que ahí hablábamos de que la sobreinformación también es perjudicial para el consumidor. No solo cuando no le informamos nada, sino también cuando le informamos demasiado. Bueno, para ver algún caso, bueno, en la clase anterior la doctora Frustagli mencionó este caso, Bloise de Tucci, de la Corte de la provincia que tiene algunos años, creo que fue en el 2004, si no me equivoco, donde fue uno de los primeros casos en que la Corte, 2002, en que la Corte de la provincia de Mendoza se pronuncia acerca del derecho al consumidor. Bueno, fíjense que este caso era una señora de edad, que podríamos hoy calificarla como una consumidora hipervulnerable, porque era una señora de edad avanzada, quiere ingresar al macro por la puerta por la que se egresa. Entonces, como venía saliendo una persona, la mujer intenta ingresar por ahí y se cierra la puerta porque obviamente tiene el sensor desde adentro, cierra la salida y resulta lesionada. Entonces, fíjense que ahí se debatía si había o no culpa de la víctima, de esta señora de edad avanzada que no había advertido la existencia de dos puertas, una que tenía sensor desde adentro y la otra que abría desde afuera. Bueno, ahí se entendió que hubo un 20% de responsabilidad a la víctima y un 80% al centro comercial. Y fíjense que ahí en la Corte se encargó de destacar algo de lo que estamos mencionando. Dice, ¿por qué le dio 80 a Macro? Porque dijo que el porcentaje de responsabilidad atribuible al actor obedece a su negligente actuación por no seguir las instrucciones, aunque insuficiente, dada por una empresa vendedora. Pero esa culpa, dijo, tuvo una incidencia causal sensiblemente inferior al riesgo creado por un mecanismo que no contempla la posibilidad de un error que puede ser cometido por un consumidor inexperto, que sin forzar el mecanismo ingresa cuando la puerta está abierta. Y acá es lo que nos interesa. La falta de adecuada información, pues la simple señalización descripta, que era la colocación de unas líneas, unas bandas rojas, no configuraron una información detallada por no prevenir sobre el riesgo que implica acceder por la puerta equivocada, resulta ineficaz para personas que no pueden o no saben leer y no toman en cuenta la posible distracción del consumidor. Por ello, las palabras de los carteles debieron complementarse con otros signos inequívocos que adviertan del peligro, como flechas, otros símbolos de color, generalmente rojo, lo que la demandada incorporó con posterioridad al accidente para mejorar el sistema de información. Bueno, evidentemente ahí creo que lo que había en la puerta era entrada y salida, y que después se le impuso que colocar esa línea roja, esa cinta roja. Bueno, fíjense que hace un rato decíamos que el deber de advertencia se cumplía a veces no solo con una indicación verbal, sino también se podía cumplir con carteles o con simbología, con signos que adviertan del peligro al consumidor. Bueno, yo ahí les he puesto otros casos acerca donde se ha hablado del deber de advertencia. Bueno, en este caso, por ejemplo, dijo la cámara que intervino en este caso que la explosión prematura de un elemento de pirotecnia que le causó lesión en el ojo al actor tuvo un origen en el riesgo de la cosa, ya que no se acreditó un obrar culposo por parte de la víctima en la manipulación del producto y de los testigos surge que actuó dentro de lo indicado en la etiqueta, hasta que el procedimiento se tornó trunco cuando la pirotecnia explotó en su rostro. Así que ahí también quizás lo que falló fue esta información traducida en una advertencia especial de cómo utilizar la pirotecnia para evitar un perjuicio que lo utilizaba consumidor o usuario, y de esa manera proteger la seguridad del mismo. Pues ya vamos a ir terminando, así no le robo más tiempo a Beatriz. Bueno, esto es lo que decía Lorenzetti en su libro y que después fue traspolado al caso Mosca. Y bueno, eso podría ser, podríamos discutirlo en algún momento de cómo se resolvería hoy el caso Mosca, porque tendríamos una situación normativa en donde el sujeto expuesto ahora está limitado a las prácticas abusivas y para la doctrina especializada para la seguridad de los productos. Pero podríamos plantearnos a ver cómo resolveríamos hoy este caso. Bueno, el último tema, la información y la publicidad.
¿Qué relación no existe? Y bueno, que a veces la publicidad contiene elementos objetivos de los productos o servicios que se comercializan y que ahí entramos a través de la publicidad en el ámbito de la información. Y por ende le aplicamos todo lo que hemos venido diciendo. Bueno, acuérdense que la publicidad está definida en el artículo 4 de la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual. Tenemos una regulación bastante completa de la publicidad. Y la publicidad sabemos que es subjetiva, en tanto que la información es objetiva. Es decir, lo que queremos hacer cuando hacemos una publicidad no es lo mismo que queremos hacer cuando queremos informar. Porque cuando hacemos una publicidad queremos convencer, mostrar las bondades, incluso desde el punto de vista subjetivo, de qué características tiene el producto o servicio que estamos ofreciendo, en tanto que cuando informamos lo hacemos de manera objetiva, salvo que, bueno, que en un ámbito particular podamos requerir o exigir un deber de consejo en especial. Bueno, entonces básicamente la publicidad busca la captación de clientela, por eso decimos que es subjetiva y la hace el proveedor, en tanto que la publicidad para el consumidor permite el acceso de alguna manera a la información. Entonces, bueno, cuando la publicidad contiene, el mensaje publicitario contiene información, entra a jugar el artículo 7 y 8 de la ley 24.240. De modo que las precisiones que yo formulé en la publicidad se entienden incluidos en el contrato que celebre con el consumidor. Bueno, acuérdense que ahora tenemos regulado en el artículo 1101 del Código Civil y Comercial 3 supuestos de publicidad ilícita, que sería la publicidad engañosa, la publicidad comparativa y la publicidad abusiva o discriminatoria dentro del ámbito del Código Civil y Comercial. Bueno, me pareció interesante esto porque a veces fíjense que los bancos en las publicidades nos ofrecen paquetes de servicios, que nos van a dar una caja de ahorro, una cuenta corriente, que nos van a dar una tarjeta de crédito sin costo alguno, y resulta que después ese sin costo alguno solamente duraba un año o 6 meses, y a partir de ahí nos comienzan a cobrar. Bueno, en este caso, se entendió que el banco que ofreció un paquete de servicio que sería gratuito de forma permanente y luego procedió a modificar sus condiciones unilateralmente, debe responder por los daños derivados de su conducta, pues incurrió en vulneración del deber de información al consumidor, ya que no solo no cumplió con la entrega por escrito de las condiciones de contratación, sino que la publicidad ofrecida fue engañosa e incompleta con la finalidad de obtener la aceptación del consumidor. Bueno, también acuérdense que el MIS 102 establece, bueno, lo vamos a ver en la última clase cuando vemos la prevención. Los consumidores afectados que resultan legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de las publicidades ilícitas. Bueno, ya con esto terminamos. Como decía Irigoyen, que fue uno de los constituyentes encargado de modificar el artículo 42, decía Irigoyen que el derecho del consumidor nace del reconocimiento de que es necesario establecer el marco de equilibrio en la relación de consumo. Este marco de equilibrio desfavorable al consumidor en la relación de consumo y favorable al proveedor surge de una debilidad estructural por parte del consumidor en la relación de consumo. Debemos decir que el derecho del consumidor busca nivelar y elevar al consumidor para encontrar la necesaria nivelación en la relación a fin de que ambos sujetos de ella se encuentren realmente en las mismas condiciones para contratar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno. No sé si las preguntas que tengan para tu exposición las hacemos ahora o las hacemos todas al final. Yo diría que la hagamos al final por si está Beatriz esperando, si no la hacemos Perfecto, al final. perfecto. Pero bueno, voy a tomar nota. Hola, acá estoy. Como Hola, quieran. doctora. Si quieren, buenas tardes. Si quieren, las podemos hacer al final y Sí, respondemos sí, las dos juntas. Perfecto, sí, sí, es como generalmente nos estamos manejando, que se hagan al final y se responden juntas. Bueno, entonces, bueno, buenísimo. ¿Vos presentás a Beatriz? Sí, sí, o como quieras. No, pues... Bueno, bienvenida, doctora.
Una vez más, bueno, agradecerle por estar presente. Como ya dije más temprano, como le dije al doctor Leiva, es muy importante seguir por ahí, más en estos momentos, fomentando estas capacitaciones. Y bueno, desde la Coordinación de Graduados y la Secretaría de Extensión estamos muy agradecidos con usted y con toda la cátedra por este curso. Así que la verdad que no quiero hacerlo mucho más extenso, porque si no se nos pierde el tiempo que en realidad es para los participantes de exposición. Así que bueno, bienvenida y le doy la palabra ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, para nosotros también, Claudio, yo y gran parte de los integrantes de la cátedra somos exalumnos de la facultad, así que colaborar con graduados siempre es un placer para nosotros y por supuesto, más allá de una convocatoria para compartir un espacio de reflexión, en realidad estamos a disponibilidad para lo que podamos hacer para acompañarlos también, así que cuenten con nosotros. No sé, Narela, si vos compartís el Power, ¿querés compartirlo vos o lo voy pasando yo? Como quieras, lo podés pasar vos, pero no sé, yo no he probado nunca compartirlo desde mi pantalla con los expositores. No sé. Bien, entonces, un segundito que ahí lo abro, porque no lo tenía abierto. Ahí se los comparto. ¿Se ve? Ahí sí, ahí se ve. Bien. ¿Lo pueden ver? Ay, porque yo no lo veo ahora. Sí, nosotros sí lo podemos ver. Claro, pero yo no lo veo y no lo puedo seguir si no lo veo. Y tengo un videíto chiquito, cortito, que también, no sé por qué no lo puedo, a ver. No sé, Claudio, cómo hizo porque vos lo veías al tuyo. Pero se estaba viendo el de Beatriz. Beatriz, andate a la... No, pero es que yo no lo veo, Claudio. Ese es el problema, cuando yo ahí lo comparto. Y bueno, en todo caso, Y yo se lo... a ver ahí. ¿Ahí se Ahí ve? sí. Perfecto. Bueno, ¿se ve perfecto? Bien. Entonces, en este tema es de Derecho al Consumidor, perdón, de la Cátedra de Derecho Consumidor y Defensa de la Competencia. Nosotros vamos a ver el acceso al consumo sustentable. En realidad, yo voy a comenzar simplemente con un videíto para que nosotros podamos reflexionar algunos aspectos significativos de cómo impacta el marketing, que puede influenciar a los consumidores. Recién Claudio habló del derecho de la información y de la publicidad. Vamos a comenzar por acá. Cómo influencia a veces negativamente el marketing y cómo crea una compulsión para consumir como línea inicial, ¿sí? Esto normalmente, o todas las estrategias de marketing, ejercen claramente un poder sobre el consumidor que lo obliga a tomar decisiones finales de cómo consumir, cuándo consumir y de qué manera consumir. Esto, a su vez, hace o establece indicadores que pueden ser claramente medidos a través de los proveedores, empresarios, productores, que son quienes terminan derivando en las líneas de producción. Entonces, vamos a ver un videíto muy cortito, pero que me interesa a los efectos de que ustedes comprendan algunas de las directrices. Ahí estamos. No se estaría viendo el video ahí. Se sigue viendo el Ahí Power. ustedes no lo ven. Ahora, a ver. No, ahí vemos el Power. ¿Siguen sin verlo? Sí, porque me parece que para ver el video, por ahí tendría que hacerse, compartirse la pantalla específica de ese video, la pestaña, digo.
A ver. Perdón, lo probé yo más temprano. Sí, no hay problema. Yo voy a ver si lo puedo poner yo desde mi compu. Es uno que dura 20 segundos. No, dura cerca de 5 minutos. Ah, entonces no. A ver, pruebo una vez más, a ver si ahí... ¿No lo ven? No. Sí, acá lo tengo yo, a ver, voy a ver si yo lo puedo poner. A ver, Narela, si vos lo podés... Pero deberías dejar de presentar. Dejo de compartir. Sí. A ver. Ahí lo hago. No. Si no, bueno, seguimos, no importa. ¿Ahí se ve? No, ahí sí, ahí lo está cargando. Buenísimo. El uso de personajes se escucha bien. se ha transformado en un recurso. Claro, ese es el problema. El empleo de famosos tiene unas ventajas que se comprendieron muy bien desde las etapas más tempranas de Bueno, no desarrollo te de la preocupes, publicidad. parémoslo, no te preocupes, porque Bueno, si dale. no... A ver, ahí dejo de presentar. Para que puedas presentar vos ahí en el Power. Sí, no se escuchaba bien, pero bueno. Es una pena, yo pido disculpas porque lo había probado, pero... un poco lo que el videíto expresaba es la importancia que tiene el marketing y la publicidad cuando se asocia muchas veces la figura de algún famoso que en general no consume a veces ni siquiera el mismo producto que él está promoviendo. Sin embargo, de alguna manera la estrategia genera en el inconsciente colectivo esa asociación de que la imagen de este personaje famoso genera alguna satisfacción en consumir ese producto que a veces, muchas veces el consumidor ni siquiera necesita. Como también otras veces el producto asociado a una figura famosa o un deportista, etcétera, no tiene cabida en el mercado porque el personaje escogido no tiene que ver de alguna manera con el producto que se está vendiendo. Todo eso, de alguna manera, explicaba en porcentajes hacia el final del videíto cómo las distintas empresas van midiendo el impacto y cómo a través de la década aproximadamente del 50 sobre todo, donde se empieza a producir masivamente y a distribuir el cigarrillo, se asocia mucho la figura del famoso a, por ejemplo, un escenario contextual, como puede ser la película en la que él actúa, más el producto que está promoviendo. Y así sucesivamente, estas estrategias van modificándose y se van especializando a medida que estudian a los consumidores para establecer líneas de comercialización, líneas de producción y de distribución de estos productos. Entonces, como fenómenos actuales, nosotros hoy, a los fines de difundir este consumo tendiente a consumidores potenciales, tenemos, por ejemplo, herramientas como las Fast Tendencies, que en este caso, en general, está asociada mucho a la moda, a la belleza, donde de alguna manera se ejerce mucha influencia a través de la instalación de productos que están vinculados sobre todo a la moda, pinturas, cosméticos, ropa, accesorios, etcétera,
muchos de los cuales en general ni siquiera son estrictamente de primera necesidad o necesarios para el público que los va comprando, sino que simplemente porque marcan una tendencia, estos son consumidos. Otra de las formas o de los fenómenos actuales es este bombardeo permanente que tienen las personas respecto de eslogan, anuncios atractivos, ya sean explícitos o a veces disimulados en contextos que son, como recién recalcaba el video, de tipo subliminal, ¿sí? Es decir, no están directamente asociados a una publicidad, pero están insertas en un contexto que de alguna manera genera esa necesidad de consumo. Por ejemplo, aquello que se exhibe a través de las películas de éxito mundial. Hoy los videoclips, por ejemplo, son un canal de difusión de productos, servicios, etcétera, a los consumidores. También un fenómeno muy actual son los influencers, ¿sí? Este término que ha nacido para estas personas que son famosas por la utilización de redes sociales, blogs, youtubers, que hoy en contexto de pandemia tienen también mucho ascendiente, Instagram también, por ejemplo, entre las redes sociales, que son muy seguidas también por adolescentes, inclusive por niños, que de alguna manera van obteniendo fama a través del uso de las redes sociales y van teniendo un público que lo sigue. Este público que lo sigue puede ser claramente conocido con una estrategia de marketing y se puede medir claramente qué es lo que consume y cómo lo consume en función de las publicaciones que hace el famoso a través de las redes sociales. Fíjense que esto está más o menos medido actualmente. Por ejemplo, yo les he dado un solo ejemplo acá en la exposición de hoy. El sector textil supone hoy el 2% de las emisiones globales de carbono, ¿sí? Pero si en esta tendencia de consumo actual se espera que para el 2050 esa emisión de gases supere el 26%. Esto implica a su vez que se impacta expresamente en el medio ambiente porque se estima que de esa producción textil se van a vertir al mar 22 millones de toneladas de fibras de plástico. Fíjense que estamos hablando de un solo sector de la industria, un sector muy determinado, de manera tal que de esta forma nosotros vamos dejando huella en el medio ambiente en forma directa o indirecta a medida que consumimos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos seguir la huella hídrica en la producción de la fabricación de jeans específicamente, vamos a ver que se consumen aproximadamente entre 2.100 litros y 3.000 litros de agua. Agua que, por supuesto, es un recurso escaso. Entonces, este impacto en esta nueva forma de consumir a través de estas estrategias de comercialización que nosotros venimos analizando, producen necesariamente este desgaste en los recursos naturales porque se produce una explotación irresponsable. Esto impacta en fenómenos globales como el calentamiento de la Tierra, que es un fenómeno que preocupa gravemente y que en forma permanente nosotros estamos viendo artículos científicos que nos vienen alertando ya desde hace muchos años de cómo se ha aumentado esta exposición del calentamiento global y qué impacto está teniendo, puede llegar a tener prontamente en nuestro mundo si seguimos consumiendo de la misma manera. A esto le tenemos que sumar también el aumento exponencial que hay en contaminación y pérdida de recursos naturales, porque muchos de estos recursos naturales son inclusive flora y fauna que son autóctonas de una región que puede incluso llegar o quedar en peligro de extinción. De forma tal que este consumo se viene haciendo ya desde hace un tiempo sin una concientización de que este recurso puede agotarse.
Fíjense que es fácil o advertible en cada una de nuestras casas o casas de nuestros allegados, cómo muchas veces no cuidamos la energía, desperdiciamos la luz, el gas, el agua. En Mendoza todavía, a pesar de ser un oasis y que se ha hecho mucho para la preservación del recurso hídrico, seguimos viendo personas que derrochan el agua, limpiando veredas, vehículos, etcétera, en formas que no están autorizadas ni permitidas o fuera de los horarios que se establece, pero sobre todo sin tener conciencia de que ese recurso puede agotarse. Como yo lo tengo accesible y disponible, no me genera la preocupación o el debate. Esto hace que ya desde hace un tiempo nosotros, o la doctrina en general, viene trabajando estas nuevas nociones, que es esta visión consumerista por un lado y el consumo responsable por otro. Es decir, ¿cómo hacemos para generar esta transición? Que vamos de un escenario que es prácticamente de un consumo irresponsable que erosiona nuestro mundo, a un consumidor que pueda ser responsable de lo que consume, cómo lo consume y para qué lo consume. En esto, básicamente, también tenemos que tener en cuenta de que no es una problemática, obviamente, local o regional, aunque puede impactar más en un sector que en otro, según la explotación que haya, por ejemplo, de los recursos naturales. No es lo mismo una zona donde se explota, por ejemplo, minería, a la que no se explota. Por supuesto que hay un contexto que acompaña, pero en general este debate es una problemática global y tiene mucho que ver con esta vinculación de la persona con el medio natural, pero tiene muchísimo que ver cuando a esa persona la ponemos en el rol de consumidor dentro de un proceso de consumo. Y es allí donde aparece esta necesidad de ir garantizando modalidades de consumo que acompañen a su vez sistemas y canales de producción que puedan ser sostenibles dentro de este contexto que nosotros venimos hablando. ¿Cómo? Y bueno, en primer lugar es necesario desarrollar y establecer un nuevo pensamiento en la cultura social que tiene relación directa con la educación para el consumo. Esta educación se tiene que promover desde el sistema educativo formal, en principio, pero también desde el sistema educativo no formal. ¿Y esto por qué? Porque se puede advertir que algunos sistemas educativos incluyen una educación para el consumo con el cuidado del medio ambiente, pero sin embargo, a medida que la persona va creciendo, estas recomendaciones se van perdiendo y no logran apropiación porque el entorno cultural no acompaña este proceso que se está trabajando desde el sistema educativo formal. Por eso es muy importante esto de la cultura social del consumo o del consumidor, si ustedes quieren, como una forma de pensamiento que hay que instalar en la sociedad para esta sustentabilidad. A su vez, por supuesto, hay que ir promoviendo nuevas formas de producir que necesariamente van a acompañar nuevas formas de consumir. Y esto afecta toda la cadena de comercialización, no solamente la producción, sino también los canales de distribución, de difusión, etcétera, como vamos a ver enseguida, hasta que llegamos a los consumidores finales y, por supuesto, en todo esto tienen un rol fundamental las organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente. Vamos a ver enseguida cómo de esta evolución en esta concepción de consumo responsable se va uniendo cada vez más con estas organizaciones medioambientales y de alguna manera vienen a entrelazarse fuertemente para impactar en el acceso a un consumo responsable o sustentable. También, por supuesto, significa que estas relaciones, que generalmente son de tipo económicas, hoy
debemos añadirles otros aspectos, que son sociales, éticos y ecológicos. Todo esto debe estar acompañado específicamente. Entonces, yo les he hecho este dibujito para que nosotros podamos ver básicamente cómo en un conocemos como la estructura dentro del derecho positivo, cómo de alguna forma el derecho tiene que ir iluminando hacia abajo y acompañando estos escenarios que venimos hablando, donde necesariamente tienen que estar incluidos en esta variable el Estado. Faltaría acá agregar en este cuadro las organizaciones que defienden los derechos de consumidores como de medio ambiente también, que tienen un rol muy especial, vinculados no solamente a los empresarios, o al sector empresarial, sino con él nos referimos a toda la cadena de comercialización y producción de bienes y servicios, a los consumidores, es decir, estas personas que son destinatarias de estos productos y bienes, y por supuesto, debe haber una guía que viene desde el derecho constitucional, en nuestro caso, que va a amalgamar el derecho ambiental, por un lado, desde arriba, desde su vértice, como el derecho del consumidor. En el año 1994, cuando se modifica la Constitución Nacional, se han introducido algunos artículos, no los vamos a leer, yo simplemente les he ido marcando en negrita para que podamos tenerlo visual nada más, como en el artículo 41 se habla del derecho a un medio ambiente, fíjense, dice sano, equilibrado, pero acá agrega algo, apto para el desarrollo humano, y que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Satisfaga las necesidades presentes. En general, el consumidor es una persona que consume o debería consumir para satisfacer sus necesidades. Y ya vamos a ver cómo se enmarca esto entre estas dos áreas o materias. A su vez, no es casualidad que inmediatamente posterior está el artículo 42 de la Constitución, que incorpora como un derecho fundamental dentro de los derechos humanos lo que está vinculado a la persona en su rol de consumidor y usuario de bienes y servicios, donde en este rol tiene derecho a la protección de su seguridad, de sus intereses económicos, a la información adecuada y veraz, a la libre elección. Esto está muy vinculado a la publicidad, ya vamos a ver, y al deber de información, específicamente en este tema. Y a su vez, estos dos artículos son seguidos a su vez con un instrumento muy potente de tutela de estos derechos, que está en el artículo 43, que tiene que ver con la acción expedita y rápida de amparo. Y específicamente se prevé esta vía para la protección de ambos de estos derechos. ¿Cuál es la importancia de que esto arranque desde la Constitución Nacional? En primer lugar, vamos a ver que genera un deber imperativo para todas las normas infraconstitucionales que imponen, de alguna manera, todos sus principios, tanto a los proveedores, al empresario, al productor, con diversos alcances. Es variada en este sentido la normativa o la legislación especial. Yo les he hecho recién, vamos a ver enseguida en la Filimina, un recuento de las más significativas. Recuerden ustedes que en este sentido la legislación especial regula ámbitos específicos, pero que de alguna forma todos vienen acompañando o andamiando estos derechos fundamentales. También esta protección pretende corregir las asimetrías cognitivas, es decir, de conocimiento que tiene la persona en este rol también de consumidor y usuario, y desde la técnica, que lo afectan al momento de definir sus relaciones de consumo, y por supuesto,
esta tutela potente que viene desde la Constitución privilegia fuertemente también la prevención con una dimensión colectiva en materia de legitimación y cosa juzgada. Esto es fundamental. Claudio dio un ejemplo en materia de publicidad en cuanto a la legitimación, y en este caso también se repite nuevamente en materia de protección esta legitimación amplia. Fíjense que este derecho, como dijimos que era una problemática global, el tema del cual estamos hablando, fíjense que ya desde las directrices de Naciones Unidas en el año 1985 se establecía que debía haber programas de educación y de información destinados al consumidor, y que estos deberían abarcar en simultáneo protección al consumidor, tales como aspectos, relativos a la protección del consumidor, tales como el medio ambiente y la contaminación. Miren cómo ya empiezan a fusionarse ambos conceptos. También en las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor del año 99, también se incorpora este tema del consumo sostenible, y de alguna manera vuelve nuevamente a hacer foco en esta mirada económica, social y ambiental, ¿sí? Donde la satisfacción o el consumo sostenible implica satisfacer aquellas necesidades en bienes y servicios para las generaciones presentes, pero también para las futuras. Y el Código brasileño, y esto es muy interesante, porque algunos, adelantándose también, incluyen a estos aspectos dentro de la publicidad, por ejemplo, abusiva, aquellas que infrinjan los valores ambientales. Hay un caso de una automotriz muy conocida, Toyota, que hace una publicidad que se difunde en Brasil a través de la TV, donde para dar la impresión de que el vehículo que se promocionaba en la publicidad era ligero, las personas iban viajando en una ruta, iban tirando desde las ventanas todo lo que tenían adentro del auto, como una forma de generar esa sensación de ligereza. Bueno, las asociaciones que defienden los derechos de los consumidores interpusieron una acción considerando de que esa publicidad infringía los valores ambientales al generar ese efecto visual de tirar por las ventanillas las cosas que estaban dentro del vehículo como una forma de no cuidado al medio ambiente. Y la publicidad se levantó. Es una herramienta muy interesante a los efectos de regular la comunicación en materia de marketing, sobre todo promoviendo este tipo de valores y cuidados. Dentro del derecho argentino, nosotros ya en la ley 24240, en el artículo 43, también establece como un deber de las autoridades de aplicación, tienen esta facultad de elaborar políticas tendientes, fíjense, a la defensa del usuario consumidor a favor de un consumo sustentable, con protección del medio ambiente. Nuevamente, se vienen amalgamando ambos conceptos. Y en el artículo ya del Código Civil y Comercial, como una pauta de interpretación y prelación normativa, establece específicamente este principio de protección al consumidor y el consumo sustentable. Fíjense cómo la legislación entonces hace eco de estos valores, de esta problemática global, y la va incorporando dentro de la legislación. En el Código Civil y Comercial como un piso mínimo, núcleo duro de tutela, pero yo les he hecho acá un reconto, fíjense la cantidad de legislación específica que hay en nuestro país, que de alguna manera regula aspectos vinculados al medio ambiente, pero que a su vez tienen que ver también con el consumo sustentable, ¿sí? Cuando hablamos de las políticas de medio ambiente, de la gestión de los residuos que son peligrosos, en este caso radiactivos, o cuando hablamos de los residuos industriales, de las actividades de servicio, etcétera.
se los dejo acá en el PowerPoint, las tienen reseñadas, no son las únicas que hay, yo simplemente les he hecho una selección de las que hay para que ustedes vean la gestión integral de residuos domiciliarios. Fíjense que en nuestra provincia, por ejemplo, recién 2 departamentos están comenzando a hacer tareas de clasificado de los residuos domiciliarios, a pesar de que hay legislación específica en nuestro país anterior, como también hay algunos municipios, especialmente uno, que se dedica al reciclado verde de plástico para convertirlo, por ejemplo, en ladrillos, que está comprobado que esos ladrillos en la construcción son sismos resistentes y que por lo tanto pueden utilizarse adecuadamente para la construcción en nuestra provincia. Y a su vez, este consumo ambiental, este consumo que se hace desproporcionado, impacta necesariamente en el calentamiento global y en la preservación de, por ejemplo, glaciares o la zona periglaciar, etcétera. Fíjense entonces cómo se va armando un elenco que va acompañando y que cada vez va tomando más unidad. Es decir, esta legislación que está dispersa en el último periodo, y sobre todo en nuestro país, podríamos decir, con la Constitución y con el Código Civil y Comercial, que establece esta constitucionalización del derecho privado, y que seguro Claudio ya habló al respecto, cómo de alguna manera le vienen a dar unidad y eje a toda esta normativa que a lo mejor está dispersa, pero que hoy tiene un sentido. Y este sentido viene dado, entonces, específicamente, y ya a modo de conclusión de este primer bloquecito, donde nosotros podemos ya afirmar entonces, en función de todo este elenco, que el derecho al acceso al consumo tiene una vigencia muy clara desde el punto de vista del derecho humano. A su vez, este consumo es un derecho a acceder a bienes primarios, ¿sí? Tanto como alimentos, salud, educación. Son exigencias que en general están en los tratados de derechos humanos en absolutamente todos, desde los que tienen una visión más civil a los que hablan de derechos sociales, políticos y económicos, con preferencia a estos últimos. Inclusive en algunos casos con visión de género. Si ustedes miran, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer, van a ver cómo se preserva hoy también con una visión de género, y también cómo la publicidad de alguna manera está condicionada por estas exigencias y estos valores que van teniendo también actualmente dentro de nuestra sociedad, o se van desarrollando dentro de nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de alguna manera de este principio de acceso al consumo responsable, nos lleva entonces el derecho a reconocer al consumidor el acceso al consumo. Es decir, vamos desde un consumo sustentable al acceso al consumo partiendo de estas variables. Habíamos visto entonces que dentro del primer eje era el derecho, el segundo, que estaba en el medio, era el Estado. El Estado tiene un deber de intervención activa en este sentido, que no puede desatender, que ya viene dado desde los tratados internacionales, la Constitución y por supuesto la legislación especial, de intervenir con políticas activas, de estímulo y promoción en el cambio de los patrones de consumo. Y esto implica al empresario, productor, proveedor, es decir, la cadena de comercialización completa, como también al consumidor. En este sentido, es muy importante entonces este respeto a la sostenibilidad en el proceso de fabricación y comercialización de cualquier producto. Esta sostenibilidad, tiene que ver mucho hoy con lo que nosotros llamamos la economía circular, que consiste en las 3 R's, que los chicos, yo tengo hijos, los chicos las manejan re bien: reducir, reusar y reciclar, ¿sí? Es decir,
ir de alguna manera estableciendo políticas de producción que cada vez tiendan un poco a incluir dentro de su circuito productivo estas 3 R, de forma tal que podamos de alguna manera disminuir el impacto no solamente de la contaminación, sino también de la predación de los recursos naturales, de la flora y la fauna de cada una de las regiones del mundo y en especial, por supuesto, las locales. En relación a los consumidores, también debemos aprender entonces a ser consumidores responsables, a poder reflexionar y valorar cómo consumir en forma inteligente, cómo debemos cambiar esta forma de pensar y de actuar al momento de establecer patrones de consumo actuales. Esto, solamente esa conducta desde el consumidor puede solucionar gran parte de los problemas que afectan hoy al mundo en esta problemática global. Y esto porque, como hemos dicho, el empresario, el productor, aquel que maneja canales de distribución y de comercialización, en general lo que hace es medir las preferencias de consumo al momento de producir y al momento de generar su política de distribución. De manera tal que si nosotros lográramos fortalecer a los consumidores a consumir en forma inteligente, aprendiendo a ser un consumidor responsable, esto necesariamente lleva en este circuito de círculo a que los otros, que son quienes producen, quienes comercializan, quienes publicitan, se enganchen en esta misma onda. Esto implica, por supuesto, que hay que modificar conductas, que no es poco, ¿sí? La modificación de conductas requiere necesariamente de la intervención de otros actores, como son las asociaciones que promueven la protección y la defensa de los derechos de los consumidores, como también del medio ambiente, sin excluir en este sentido a los sistemas de educación, tanto formales como no formales, para ir modificando de alguna manera esta conducta, estos pensamientos, para transformarlos en un consumo responsable. De alguna manera, también esta mayor reflexión al momento de consumir va a tener también un impacto en la reducción de todos los daños y las agresiones que se generan al medio ambiente. Fíjense que es un círculo virtuoso. Con solo modificar hábitos culturales de consumo, vamos generando un cambio real en todas las otras variables que impactan hoy en la comunidad global. Entonces, es muy necesario fomentar desde otras áreas también esta conciencia y reflexión en los cambios de consumo, como son la alimentación, la salud, el transporte, el consumo de agua, energía, etc. Discutiendo un poquito este tema, nos parecía un poco injusto lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia y el transporte público. Fíjense, en nuestra provincia se hizo un esfuerzo muy grande por modificar, vamos a sacar las críticas del medio, pero para hacer un consumo, un transporte público que fuera mucho más sustentable, que pudiera incluir toda la provincia y que la gente usara en lo posible menos sus transportes individuales. Y fíjense cómo la pandemia, si bien ha beneficiado algunos patrones de consumo responsable, por ejemplo, en materia informativa, en otros, de alguna manera, ha impactado negativamente. Esto también es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque estos componentes que son de contexto muchas veces nos llevan a modificar conductas que han sido establecidas y que después, cuando podamos volver otra vez a alguna habitualidad, hay que volver a restablecer y a fortalecer en las elecciones o en las preferencias de las personas en su rol de consumidores. Este consumo sustentable, como ya algo introdujo Claudio en el tema que habló, está muy vinculado al deber de información, porque
como dijimos recién, si nosotros tenemos una persona a la cual de alguna manera yo puedo ir transformando culturalmente en un consumidor responsable, este consumidor o esta persona va a ir necesariamente exigiendo mayores niveles de información para poder justamente hacer y sostener como hábito de vida en forma cultural un consumo sustentable. Y este deber de información es una obligación, es un deber autónomo que surge de la Ley de Defensa del Consumidor desde la Constitución Nacional, que necesariamente tienen que incluir además estas cuestiones que hacen al consumo y datos de índole ambiental. Por ejemplo, si este producto que está comercializando tiene carácter de transgénico, si hay uso o no de agroquímicos para la obtención de esa producción, cómo si se experimenta o no con animales. Podemos verlo hoy, por ejemplo, en algunas publicidades cosméticas, cómo específicamente, tanto en la leyenda de los productos que se comercializan como en la misma publicidad, dice libre de experimentación con animales. Y en algunos casos, por ejemplo, la Comunidad Europea exige, cuando se usa algodón, que es de carácter orgánico, etiquetar las prendas vieron que las prendas tienen una etiqueta de uso adentro, cuando uno las compra, tienen un símbolo especial para determinar la característica específica que se usa un algodón que es de tipo orgánico, que es decir, que no usa ningún tipo de agroquímico para la preservación en este sentido. Es muy interesante dentro, digamos, de la cultura de algunos otros países, cómo van introduciendo cada vez más este deber de información, ya con una visión en el consumo sustentable y que se va haciendo también una exigencia en el consumidor local. También, por ejemplo, en materia de luminaria. Hoy en general, no sé ustedes, pero yo sí me fijo cuando voy a comprar un artefacto eléctrico para mi casa, si es luz LED, cuánto consume, si se puede o no en algún momento incluir una alimentación por panel solar, por su transformador, etcétera. Hoy cada vez más el consumidor maneja estas variables y estas deben ser incluidas dentro del deber de información por parte del proveedor, naturalmente, ¿sí? Como una exigencia. También, de alguna manera, se genera una exigencia, digamos, de carácter hermenéutica, ya que esto le posibilita, de alguna manera, al consumidor elegir los productos y servicios según el proceso de producción, o la prestación que muestran cierto compromiso y cuidado en la conservación de los recursos naturales. Por ejemplo, hay hoy, acá en Mendoza, algunas serían productoras de ropa que utilizan para teñir los algodones colorantes naturales que vienen de las plantas, que por supuesto no son declaradas plantas protegidas dentro del oasis mendocino. Esto también es muy interesante respecto de los cuidados al medio ambiente. De alguna manera tiene que ver con este dibujito que les puse yo acá, compre bien, compre responsable. Por otra parte, este consumo sustentable se vincula necesariamente al deber de seguridad, porque este deber de información hace, de alguna manera, o está estrictamente ligado al deber de seguridad que debe proteger al consumidor al momento de determinar la elección o no de consumo de un determinado bien o servicio, que goza de tutela constitucional y, por supuesto, está desarrollada como una obligación de seguridad dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Y por último, la última arista que nosotros
tenemos en este sentido, así como fuerte, es que cuando hablamos desde el derecho del consumidor, en principio vemos que este atiende fuertemente o preferentemente la prevención. Es decir, de alguna manera se tiende a la protección de la salud, de la vida, de la integridad física del consumidor, y por eso este deber de información incluye deberes de advertencia, deber de subsanación de los defectos, por ejemplo, estos automóviles que tienen alguna falla de fabricación y que se sacan en tanda del mercado, o algún producto que nosotros es habitual ver en algunas publicidades que hace el mismo Estado, porque también es una obligación del Estado, cuando se saca un determinado lote de algún producto, como puede ser leche, cremas, etcétera, porque hay algún defecto en la producción que la puede hacer nociva a la salud de los consumidores, o si está fallado se puede sustituir el bien, ¿sí? El recupero en el mercado. Y cuando este derecho al consumo sustentable se une con el derecho ambiental, toma mucha fuerza este deber de precaución, ¿sí? Que de alguna manera viene a ampliar fuertemente la tutela en materia de consumo sustentable, haciéndola, por supuesto, muy propicia para expandir este principio de precaución. Lo hemos visto, por ejemplo, en materia de emisiones electromagnéticas, todas por particulares, o inclusive, por ejemplo, estas fumigaciones en campos que se esparcen el producto por el aire y provoca, por ejemplo, daño a la fauna local. A su vez, cuando hablamos también del deber de información y de seguridad y del consumo sustentable, otra de las variables que son importantes es el impacto que tiene en materia interpretativa esta visión que tenemos del consumo sustentable, aportando así muchos argumentos que van a, de alguna manera, combatir estas prácticas de comercialización y mercadeo, como son la obsolescencia programada. Esto es muy habitual verlo, por ejemplo, en impresoras que imprimen una determinada cantidad de hojas y de golpe dejan de funcionar, o por ejemplo, en el año 2005 ocurrió con iPhone, que sacaron al mercado un producto que la batería, una vez que se consumía, no tenía repuesto, por lo tanto, obligaba de alguna manera al consumidor a comprar un producto nuevo. Esto en Estados Unidos fue motivo de una class action y obligaron a, en este caso, esta empresa, a que reparara esta dificultad y generara, por supuesto, las baterías necesarias para continuar con la utilización de un producto que funciona bien, excepto por la batería. Cuando hablamos de obsolescencia programada, hay en general un acuerdo por parte del empresario o el productor de que la cosa se haga obsoleta o falle después de un determinado tiempo, generando la necesidad de adquirir uno nuevo porque o no hay repuestos en el mercado o no hay forma de sustituirlo en el mercado. Esta es una práctica bastante antigua, viene ya desde hace muchos años. El primer caso así importante que se conoce tiene que ver con las lámparas, las bombillas de luz, donde las bombillas de luz se empezaron a limitar en la cantidad de horas que tenían de uso, hasta que prácticamente se reducen a 1800 horas aproximadamente, pero con una característica muy particular, que fue un acuerdo de clúster de todos los productores de bombillas de luz en Estados Unidos. A partir de allí, ellos comenzaron con algunas regulaciones y hoy se la observa a este tipo de prácticas como una práctica abusiva. Es decir, todas estas prácticas por las cuales yo niego asegurar o garantizar
piezas, repuestos, etcétera, que no permitan la reparación, me obliguen a la sustitución o a la adquisición de uno nuevo, en algunas situaciones puede generar una práctica abusiva dentro del mercado, que no solamente perjudica acá los intereses económicos de los consumidores, sino que impacta desde la óptica del consumo sustentable, porque por supuesto, este residuo tecnológico, que es difícil de reciclar, impacta necesariamente en la preservación del medio ambiente y en la calidad de vida futura de los consumidores. Es por ello que la ley, fíjense cómo nos cambia también la mirada cuando nosotros hacemos esta visión desde el consumo sustentable de algunos deberes que ya están, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 11, donde de alguna manera se exige o se impone a los proveedores asegurar la provisión de repuesto y de servicio técnico. De alguna forma nos va cambiando la óptica a una mirada también que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, con, digamos, esta adquisición de bienes y servicios en forma mucho más responsable y le impone también este deber fundamental a cargo del proveedor que está orientado en este sentido. Bueno, con esto yo en realidad he finalizado, porque más que nada, como les digo, la intención era reflexionar un poco de esta mirada desde el consumo sustentable y qué lectura podemos hacer nosotros del escenario, del elenco normativo vigente a la luz de estos principios constitucionales y que vienen también del derecho internacional. Así que muchas gracias y bueno, quedamos a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido muy claro, hay muchas felicitaciones, tanto como para el doctor Leiva como para usted, por la claridad en la presentación y lo interesante del tema, que por ahí está bueno por ahí relacionarlo, y más que nada, desde mi opinión personal, el tema de la sustentabilidad es algo bastante importante y que tenemos que tener en cuenta de acá a las generaciones futuras. A ver, voy a ver si... Ahí está, acá hay una pregunta que dice, pregunta para el doctor Leiva, me gustaría saber en qué casos el exceso de información sería malo. Pregunta con Sudis. No, bueno, eso lo viene diciendo la doctrina, o sea que que hay un incumplimiento de la obligación de informar en la medida en que no hay, en que la información no sea comprensible para el consumidor. Entonces, por ejemplo, si uno no es un contratante asiduo en materia bancaria o financiera, obviamente, si me dan demasiada información, o demasiada información técnica, yo no la voy a poder procesar ni comprender. Entonces, en esos casos, la doctrina equipara la falta de información a la sobreinformación. ¿Sí? Por algo la información tiene que ser comprensible y adecuada al consumidor en concreto, a quien se le está ofreciendo cierto producto o servicio. Bien. Yo te puedo completar esa respuesta que ha dado Claudio también, porque desde el punto de vista del consumo sustentable, el exceso de información también genera contaminación al momento de consumir. Es decir, como dijo Claudio, dentro de las características generales, el deber de información debe ser preciso para orientar adecuadamente al consumidor. Si hay un exceso que impida que el consumidor pueda orientarse adecuadamente en su preferencia para poder consumir o en su elección, también allí de alguna manera caemos o podemos de alguna manera caer en esta imposibilidad de sostener como valor el principio al acceso del consumo sustentable. Bueno, y agrego que la cuestión de la sobreinformación está expresamente regulada ahora en el proyecto de Código de Derecho del Consumidor. No lo leo, pero bueno, pero está expresado en un artículo. Bien, perfecto.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. La verdad que no estoy viendo acá más que felicitaciones, agradecimientos, pero no estoy viendo alguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar, si no, estamos en tiempo ya también de tiempo cumplido del el horario del curso. Parece que han sido muy claros ambos y por eso no hay dudas. Pero bueno, Bueno, son temas que a medida que van profundizando van generando duda, porque lo mismo le pasa, le debe pasar a Claudio. A mí, yo cada vez que leo más dudas surgen y más cosas para relacionar tenemos. La verdad que es un área muy linda esta. Sí, sí, aparte que los temas, la realidad nos va haciendo, planteando nuevos temas, nuevos problemas. Pensemos ahora, sin ir más lejos, en la consideración de Internet como un servicio esencial, bueno, toda la telefonía y todas estas cuestiones que tanto ruido ha hecho. Bueno, se nos escapó de las manos por un tema que ha salido ahora, la semana pasada, creo. Entonces, como que siempre tenemos temas de actualidad que nos van superando cualquier previsión de un curso de actualización. Así que sí. bueno, si no hay más preguntas, bueno, No, gracias Beatriz, estuvo muy interesante el planteo, así que era un tema quizás después que lo vi era como medio complejo para plantearlo, pero estuvo bien enfocado, así que bueno, gracias. Bueno, y nos veremos la próxima semana a el las próximo 17 martes. con Ujú. consumidores hipervulnerables a cargo de Silvina Scarlotti y Ah, a las bien. 18 con trato digno y equitativo con el profesor Carlos Valdés López. Perfecto, perfecto. Bueno, yo de vuelta les agradezco a ambos por su predisposición, por las excelentes exposiciones que han dado. La verdad que está es súper positivo todos los comentarios que hay. Y bueno, como dijiste vos, Claudia, los esperamos para la semana que viene, ya a la misma hora y por el mismo canal de Well Meet. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que han participado y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, nos vemos. Muchas Chao. gracias. Gracias, María.